Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Quizás nosotros del mundo académico no estamos tan acostumbrados a hablar con la prensa, así es que voy a hacer el esfuerzo de explicarles bien en sencillo lo que nosotros hacemos. Yo soy la directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. Nosotros trabajamos un poco con algo que decía el profesor recién, con este territorio relacional, es decir, nosotros incidimos en el territorio y el territorio nos incide a nosotros, pero también lo que nosotros hacemos en ciertos territorios incide en otros territorios también del país y del mundo en general. Estos territorios son múltiples, es decir, que las personas experimentamos estos territorios de manera diferenciada. Es distinto para una mujer con niño andar por la ciudad que para un hombre de 35 años sin ningún problema para moverse. Estos territorios además están en permanente conflicto y aquí es algo que quizás no se ha mencionado mucho. Las decisiones que tomamos sobre nuestros territorios son decisiones que tienen problemas de poder y eso resulta fundamental hoy en día en esta conversación que estamos teniendo. Son multiescalares, es decir, que mi cuerpo es el primer territorio al que nosotros hablamos y este cuerpo se relaciona con distintas escalas de territorio. Y también es dinámico y está en constante transformación. Lo que nosotros estudiamos en este milenio es cómo estos territorios son afectados y nosotros afectamos a través de las movilidades que realizamos todos los días, nuestras movilidades cotidianas, los aviones que tomamos, los barcos que tomamos o no, y las distintas cosas que tienen que ver con cómo nos movemos en la ciudad, en el territorio, a nivel internacional en general. La siguiente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer entonces es pensar en esta relación. Generalmente, la relación entre movilidad y cambio climático se reduce al problema del CO2, que sí tiene que ver con el cambio climático y es un aspecto fundamental del cambio climático, pero el cambio climático está relacionado con las otras cosas que decía el profesor. Si nosotros no modificamos la forma en que producimos, vivimos, consumimos este espacio, este territorio, no tiene mucho sentido hablar solamente de disminución de CO2 porque está todo relacionado. Y entonces, en general, se habla de disminuir el CO2 en la movilidad, pero es mucho más complejo que eso y lo que nosotros queremos hacer es problematizar un poco más esa relación. Nos interesa compartir una perspectiva diferente de lo que nosotros estamos haciendo, porque lograr una movilidad sustentable no es solamente con tener autos eléctricos, eso es casi lo mínimo y casi no tiene tanta incidencia en lo que nosotros podemos generar en las ciudades. Los cambios tecnológicos son insuficientes y si no cambiamos la forma en que nosotros habitamos el territorio, habitamos el planeta, reconocemos los distintos conocimientos que hay en el territorio. No es solamente, yo creo que la ciencia es importante, pero nuestros conocimientos como habitantes del territorio son fundamentales también. Es relacionar todos estos conocimientos que tenemos. Y entonces, si no tenemos cambios en estas formas de habitar, va a ser imposible seguir habitando este territorio así como estamos. La siguiente. Entonces, de las movilidades, nosotros hablamos a lo menos de 3 tipos de movilidades que afectan hoy en día el habitar cotidiano, el habitar que tenemos. La primera, que salió en las noticias este fin de semana y que se ha estado hablando un poco, tiene que ver sobre las movilidades del cambio climático. Es decir, cómo los distintos efectos que pueden tener inundaciones, tsunamis, aumento en el nivel del nivel del mar, va a tener implicancias en desplazamientos de la población. Personas van a tener que irse de ciertos lugares. Ya vemos que hay personas en distintos lugares del país que tienen que irse porque no hay posibilidades de empleo en los lugares que ya tienen problemas ambientales severos. Esto también genera migraciones. Hay migraciones internacionales, transfronterizas, pero también migraciones a lo largo del país. Nosotros estamos viendo distintos grupos de población que se están moviendo y yo creo que es grave pensar que nos vamos a ir a vivir a Magallanes. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con el resto del país que está viviendo este cambio? Y también hay una relocalización programada, planificada. ¿Qué es lo que hace el Estado en este sentido, que es el ente planificador en Chile, para poder prever qué va a suceder cuando aumente el nivel del mar? ¿Qué va a pasar con Valparaíso? ¿Qué va a pasar con todas las ciudades costeras que tenemos en el país? ¿Qué va a pasar cuando las ciudades de la precordillera empiecen a ser también deslizadas por la no lluvia? Y ahí entonces nosotros tenemos que entender que nuestras movilidades y lo que nosotros hacemos cotidianamente tienen entonces estas implicancias. La otra movilidad tiene que ver con las movilidades a larga distancia. Nosotros estudiamos qué pasa con el sistema commuting que tenemos en Chile, es decir, cómo el sistema, nuestro sistema económico, por ejemplo, a través de las mineras que están en el norte de Chile, genera un alto impacto en la movilidad en aviones en personas que trabajan por turnos, es decir, turno de 7 días a 7 días que van y vienen y generan un aumento importante
importante en el nivel de movilidad a nivel de país. Y por otro, nosotros nos interesa la movilidad urbana. Y lo que nos interesa en la movilidad urbana, más que la modificación tecnológica, es la experiencia de nosotros como habitantes de la ciudad en estas movilidades. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos cambian un sistema de transporte? Todos nosotros no vamos a andar en bicicleta. Es imposible pensar así. Entonces vamos a tener que empezar a cambiar las formas de movernos. La siguiente. Entonces nosotros, estos eventos catastróficos que generan desplazamiento de las poblaciones, como el aumento en el nivel del mar, estas son las islas de Tabulu, que ellos están quejándose porque el aumento en el nivel del mar va a generar que ellos van a tener que tener sus reuniones bajo el agua. Entonces estos problemas que estamos generando tienen impacto en todos nuestros países, no solamente en los más ricos, sino que también en los empobrecidos, que están empobreciéndose a raíz de estas modificaciones. La siguiente. Y esto es lo que pasa en nuestro país, en nuestro sistema productivo, que hace que tengamos esta cantidad de paltas, esta cantidad de duraznos, esta cantidad de vinos, esta cantidad de árboles, esta explotación minera que tenemos en el país. Si no se modifican nuestras formas de producción, es imposible pensar que en estas migraciones que vamos a tener de los países, de las áreas de nuestros países que están quedando desérticas, por ejemplo, no van a continuar. Y tenemos que pensar en cómo vamos a transformar este abandono que tenemos de nuestros territorios y cuestionar las formas de acumulación, que hoy día no hemos hablado de eso. Nuestras formas de acumulación de riqueza están siendo cuestionadas en este momento. Los niños que están saliendo en la calle no es solamente para que baje el CO2, es que nuestras formas de consumo y de producción tienen que modificarse. Es decir, la industria, no basta con que yo deje de comer palta o empiece a andar en bicicleta, es como nuestro sistema se transforma de manera radical. Cambiamos nuestras formas de habitar. La siguiente. Y dejar de pensar en estas zonas de sacrificio que estamos teniendo, están siendo bien importantes porque estamos generando crecientemente nuevas desigualdades. ¿Quiénes son estas personas que están viviendo en estos espacios? Pensar que vamos a traer agua del sur para poner agua en el norte empieza a ser un poco difícil. Así es que empecemos a cuestionar solamente disminuir el CO2, sino que también mirar los cambios más estructurales que requiere el sistema. La siguiente. Esto es las movilidades a larga distancia. Una de las propuestas que hay es aumentar las tasas de los aviones que se están moviendo, pero ¿qué pasa con las comunidades en los lugares donde están sucediendo estos viajes? La siguiente. ¿Qué pasa con estas localidades donde el 17% de los viajeros que van a trabajar a las minas vuelven a sus lugares de orígenes? ¿Por qué no se mejoran estos asentamientos humanos? Ellos no quieren vivir ahí porque no hay servicios, no hay viviendas, no hay las suficientes calidades de vida en estos espacios y genera entonces que viajen crecientemente por el país. Entonces, ¿qué tipo de industria estamos generando? Que no solamente se requiere estas 35 empresas a nivel mundial, que me parece que es poquísimo, considerando la cantidad de impacto que tienen las empresas de pequeño, mediano y gran tamaño a nivel mundial. Entonces hay que cuestionar un poco y empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer con estos desplazamientos o estas movilidades cotidianas que tenemos todos los días. La siguiente. ¿Y qué pasa con la movilidad urbana? La subsecretaria esta mañana habló de cómo ella fue a dejar a su hijo. Todos vamos a dejar a nuestros hijos. La movilidad en general se piensa para hombres hábiles que se mueven por la ciudad. Nosotros en la vida cotidiana tenemos múltiples movilidades y aumentar o pensar en que la electromovilidad va a solucionar el sistema de movilidad sin cuestionar en la modificación en la manera que pensamos las ciudades. La electromovilidad no va a disminuir la congestión que tenemos. Van a haber más autos. Estos autos de 25 millones de pesos no los puede pagar toda la población. ¿Quiénes son los que manejan? ¿Cómo vamos a disminuir la estructura de cómo habitamos la ciudad y cómo pensamos la forma de vivir? Nosotros vivimos de manera interdependiente. Nuestras decisiones no son individuales, son colectivas y no son a veces racionales, como lo piensa a veces la ingeniería de transporte. Son bien complejas. Y estas decisiones entonces generan que pensar en la movilidad sustentable tiene que ver con cómo vamos a entender cómo habitamos el planeta hoy, nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestro país, pero también para pensar si hay alguna modificación tenemos que generar conocimiento, no solamente de tipo científico, el nuestro también es científico, porque nosotros estudiamos a las personas y cómo las personas habitan estos espacios. Y si no entramos a entender cómo estamos habitando y las posibilidades de modificación y transformación, va a ser muy difícil disminuir cualquier CO2.
La siguiente. Esto como panacea yo creo que es importante, es interesante, pero entender toda la relacionalidad que implica un auto eléctrico. Las baterías de litio vienen del norte de Chile y ese sistema productivo no es sustentable a largo plazo. Las baterías duran 6, 8 años. ¿Qué va a suceder con este sistema productivo que no va a resolver el problema de complejidad que tenemos en la producción de nuestras ciudades? Y es mucho más complejo que simplemente la electromovilidad. Esto es uno de los factores, pero no va a disminuir el CO2 y tampoco va a disminuir la complejidad de nuestras ciudades que siguen creciendo. Y se requieren medidas bien importantes para poder transformar la forma que habitamos. La siguiente. Porque lo que nosotros vemos hoy, nosotros hablamos de planificación del territorio, son acciones fragmentadas, no son una visión ampliada, holística de qué es lo que está pasando en nuestros territorios, sino que son bien fragmentadas de manera individual. Y necesitamos, no es solamente pensar en sistemas de incentivos para disminuir los viajes a larga distancia, porque se va a seguir pagando por eso. Las personas que tienen plata se van a solucionar, van a resolver sus problemas. Son las personas que no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen el poder de hacer llegar sus conocimientos diversos a la toma de decisiones que se están llevando a cabo en el país. La siguiente. Entonces, esta perspectiva relacional de la que nosotros hablamos tiene que ver con cuestionar las acciones políticas, sobre todo las individuales también, pero son las políticas las que tienen que pensar en dejar de hablar de dimensiones aisladas, desconociendo el carácter relacional y la vida de las personas que se encuentran en relación no están aisladas. La siguiente. Y entonces en esto para nosotros es fundamental. Nosotros trabajamos con la mirada de los conocimientos situados, es decir, cómo los conocimientos de todos nosotros, no solamente de la ciencia, sino de todos los que habitamos nuestros territorios, de cómo podemos interrelacionarnos y entender mejor lo que nos está pasando en nuestro planeta, para poder tomar decisiones que sean más integrales. De mirada parcial es insuficiente hoy en día y ya tenemos la complejidad de las ciudades, así es que tenemos que pensar de manera mucho más relacional y no solamente en el cambio climático, sino en todas esas variables que se presentaban y es fundamental transformar la forma en que vivimos en el planeta. Muchas gracias.